Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Por aquí vengo caminando en este centro de Santiago, Providencia, la calle Huelén, donde se encuentra ahora Radio Lab, la radio de los emprendedores y el crecimiento personal. www.radiolabchile.cl, donde nos podéis seguir de lunes a viernes en los diferentes horarios. Mi programa, Nuevamente. Nacer, nuevo, renacer, mente, la mente que siempre está dispuesta también a descubrir, a conocer, a vivir nuevas experiencias. Y bueno, yo soy Françoise Saint-Marie, me podéis buscar en Instagram como Françoise Coach y como coach hoy tengo un maravilloso invitado, también coach avanzado, un coach que conocí cuando estudié junto a él en Newfield Network de Julio Olaya. Claro que él es ahora el director del área de admisión de Newfield Network, Andrés Recabarren. Hola querida, ¿cómo estás? Gracias por el aplauso. ¿Qué tal? A las personas que nos están escuchando, buenas tardes. Pues te cuento que este es mi primer programa online de Radio Lab Chile y tú eres mi primer invitado. Tremendo honor, feliz de estar acá y también muy contento con tu invitación. Para mí también es maravilloso, digo, bueno, este es el destino, de repente yo envié varios mensajes, me contacté con varias personas que me parecían interesantes, que estuvieran aquí para vosotros, para que nos entreguen conocimiento, herramientas, para que descubramos juntos nuevas posibilidades para nuestra vida, ¿no? Y ser más felices, más completos, que yo creo que es la idea, ¿no? De todas maneras, eso es parte de lo que nosotros podemos ir aprendiendo, que va a ser un poco el tema de hoy, ¿no? Sí, hoy vamos a tratar con eso de aprendiendo, temas que tienen que ver con el aprendizaje, que siempre estamos aprendiendo. Yo también estoy aquí aprendiendo junto a vosotros, junto a Andrés, junto a Radio Lab. Cada día es un aprendizaje, cómo el aprendizaje está presente en nuestra vida, sobre todo para todos al fin y al cabo, no solo los emprendedores. Y el mundo emocional, que es un maravilloso mundo que también nos acompaña, que a veces queremos separar, que a veces queremos dejar ahí como que las emociones no son de otros, pero las emociones, aprender a abrazarlas, a mirarlas y a ver qué también nos enseñan. Son un tremendo regalo, o sea, cuando nosotros nos atrevemos a mirar el mundo emocional y la información que este nos trae, es un tremendo regalo para la vida, de todas maneras. De todas maneras. Cuéntame, Andrés, ¿cuáles han sido los regalos que te han traído este mundo emocional? Muchísimos. Yo creo que el más grande que pude ver es precisamente atreverme a navegar el mundo de las emociones. Yo siento que está muy de moda la palabra aceptar, la aceptación. Siempre está como la invitación a la aceptación. Y aceptar que nosotros somos seres emocionales, que las emociones nos acompañan como especie humana desde que nos creamos, o sea, desde que nacemos, desde un bebé ahí, ¿qué es lo que hace cuando nace un bebé? Desde emoción. Siempre. Entonces, aceptar que eso es parte y es un don, es un regalo de la vida, yo creo que te abre un mundo de posibilidades que de verdad es insospechado y que si nosotros miramos como desde la mirada latinoamericana o más grande, desde una mirada occidental de ver la vida, el mundo emocional está como bien por fuera, está visto con sospecha, como dice Julio, que es nuestro maestro. Y entonces, abrirse a eso, explorar y es como que quisiéramos meter el mundo de las emociones en un cajoncito, en un closet, como el mundo de las emociones lo saco a veces. Claro. Pero el resto no me pueden acompañar, como no, si no voy a ser capaz a lo mejor de hacer, de construir. Por ejemplo, una invitación constante que nosotros vemos en el mundo de las empresas es que el mundo emocional tiene que quedar por fuera de la gestión de un profesional. De hecho, cuando algún jefe nos dice, no sé, sea profesional, ¿qué nos está diciendo por debajo?
Es como, no está permitido que te emociones, no está permitido que llores, por ejemplo, o que te molestes. Y ahí empezamos a autorrestringirnos como sociedad. O sea, ese sería el primer aprendizaje, si lo pusiéramos en el lugar de los aprendizajes, ¿no? Cómo incluir y cómo aceptar, la palabra aceptar, las emociones, no esconderlas. De todas maneras. Profesional no significa no tener emociones. Exactamente, porque ahí la invitación es otra, o sea, ahí la invitación es a convertirse en una máquina. Sí. Es a responder bajo la lógica de una máquina que no siente emociones, que no se cansa, que no se frustra, que no sueña. Claro. Y nosotros los seres humanos somos absolutamente todo lo contrario. Sí. Y sobre todo las personas que nos están escuchando, que son emprendedores, son un tipo de ser humano bien particular que abrazan sus sueños y no solo los abrazan, sino que los persiguen. Y eso también tiene una emoción a la base. Entonces, mirar el mundo emocional es súper importante y también ver cómo es que se aprenden las emociones, ¿sí? ¿Y cómo se aprenden las emociones? Cuéntame, ¿qué puedo hacer para aprender más, a abrazar más mis emociones? Nosotros tenemos, desde la mirada ontológica, nosotros planteamos que el ser humano está compuesto por 3 grandes dominios. Espérame un segundo, porque creo que pueden haber muchos auditores que no saben lo que es ontológico. Muy bien. Entonces, y muchas veces a mí me han dicho también ontológico, oncológico, como que tiene que ver con cáncer, odontológico. Claro, como que es una palabra que hay personas que no lo entienden, esto de qué es ontológico. Entonces, si nos puedes explicar primero qué es ontológico. Sí, de todas maneras. La palabra ontos significa ser. Entonces la ontología es el estudio del ser. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros en Newfield Network? Aprendemos cómo aprende el ser humano. Y este ser, este ontos, está compuesto precisamente por estos 3 grandes dominios que son el cuerpo, la emoción y el mundo lingüístico, el lenguaje. Entonces, lo primero que descubrimos al mirar lo ontológico es que cada dominio del ser aprende de manera diferente. En el caso de las emociones, que es lo que estamos conversando justo ahora, el mundo emocional se aprende por inmersión. Entonces, en la medida en que nosotros estamos sumergidos, estamos rodeados de espacios emocionales, es como nosotros vamos a ir aprendiendo de esas emociones y nos vamos a ir quedando con algunas más y otras menos. Por ejemplo, las personas que nos están escuchando o nosotros mismos que somos padres, podemos identificar que muchas veces nuestros hijos más pequeñitos discuten como discutimos nosotros, o usan las mismas palabras o los mismos gestos, precisamente porque es ahí donde ellos están aprendiendo, por ejemplo, de cómo es discutir, cómo es ser cariñoso, cómo es pedir, cómo es perdonar. Emociones nosotros enormes. somos los primeros modelos para ellos. Absolutamente. Y eso es muy importante que sepamos todos quienes somos cuidadores de estos pequeños seres humanos, que ellos están mediando el mundo a través de nuestro comportamiento. Y ahí nosotros tenemos una tremenda oportunidad, y es invitarlos a vivir un mundo en donde la mirada sea más grande, sea generativa, sea abundante, que sea distinta a como a nosotros se nos enseña. Cuando nosotros hablamos de emprendimiento, hay muchos fantasmas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las oportunidades. A nosotros en Occidente siempre se nos ha dicho que un dicho es las oportunidades no se pierden, otro las toma. O que las oportunidades son muy pocas y cuando ocurren hay que tomarlas. Y eso es un discurso que a la base tiene mucha escasez y nos está diciendo hay muy poco de esto, entonces si no lo tomaste, perdiste. Y ahí viene otra invitación, a castigarnos. Si nosotros miramos... Vivimos en una sociedad muy culposa también, ¿no? Como muy autocastigadora, muy flagelista. Y ahí, si tú miras como el comportamiento latinoamericano, es algo común en Latinoamérica que frente a un fracaso, una de las primeras emociones que nos visite es la culpa. ¿Sí? Y podemos encontrar distintas fuentes de donde surge la culpa como una emoción tan fuerte en Latinoamérica. Quizás una referencia podría ser el judeocristianismo, que nos plantea precisamente
que lo primero que nosotros hicimos fue embarrarla. Nos pusieron en el planeta a Adán y Eva y lo primero que hicimos fue no hacerle caso a Dios y ya somos culpables. Sí, ay, qué pena. En vez de plantearlo desde el lugar del goce, del disfrute, qué maravilla, o sea, el encuentro hombre-mujer, animus, femenino, masculino, día-noche, todo lo que hay, ¿no? Como la maravilla que es tú, yo, tú, nosotros. El encuentro entre seres humanos. Todo. Entonces, es una emoción que para nosotros la culpa está muy a la mano. Claro. Y lo otro que nos pasa es que nuestro repertorio emocional tiende a ser muy pequeñito. Por lo tanto, como que tampoco tenemos otras emociones para describir exactamente lo que nos pasa. De hecho, si nos vamos al extremo, nosotros tenemos, coloquialmente hablando, 3 emociones. Estoy bien, estoy mal, estoy más o menos. ¿Y qué significa eso? Porque estar bien para ti es diferente estar bien para mí o estar mal. O sea, los estándares y las experiencias, cómo tú vives el estar bien, es diferente en cada ser humano y eso no dice nada en el fondo. No hay una descripción, no hay una... ¿Qué es? Yo estoy bien cuando. Claro. Y eso nos pasa principalmente porque somos malos para conversar. También. Nosotros en general como sociedad tenemos pocos espacios para conversar desde un lugar más genuino, desde un lugar donde yo me puedo presentar como un ser humano con dones y con falencias. Y también desde hablar desde el no sé, desde la ignorancia, desde ese aprendiz que hablábamos antes de la transmisión. Sí. Desde no sentirte tampoco juzgado, porque también a veces siento que pueden haber personas o yo misma a veces me he restringido de hablar más o de mostrarme más porque he tenido miedo a sentirme juzgado, porque a veces hemos sido muy juzgadores. De todas unos maneras. Con otros. Entonces eso también ya no hablo de esto, no, porque la culpa también. Y ahí nosotros empezamos a hablar desde la mirada ontológica de algunos enemigos del aprendizaje, volviendo cuando nosotros hablamos de aprender, tenemos distintas formas de mirar el aprendizaje. Lo que tú nos cuentas lo podríamos catalogar como enemigos del aprendizaje, aquellas historias que yo me cuento a mí mismo que no me permiten aprender. Por ejemplo, muchos de nosotros estamos en un enemigo que es muy común y es no tengo tiempo. ¿Sí? Entonces, un gran enemigo del aprendizaje es no tengo tiempo. No me suena a mí eso. Yo no digo esa palabra, esa frase. Me encantaría, pero pucha, no tengo tiempo. ¿A qué hora? Estoy vuelto loco, mira, entre la casa, el trabajo, los niños. Y resulta que... El Instagram, el Facebook, el Twitter, todo. El video en vivo. Y cuando nosotros miramos el aprendizaje como una oportunidad de crecimiento, y que el aprendizaje no solamente viene dado por aquellas instancias formales, una universidad, un instituto, una escuela, sino que también nosotros posicionarnos como un eterno aprendiz, una persona que está abierta, permeable a generar aprendizaje, ya toda nuestra experiencia de vida se va convirtiendo también en grandes cúmulos de aprendizaje que los podemos ir sistematizando y los podemos ir trabajando para tener resultados también. Muchas veces nos pasa que si nosotros no acreditamos, no le damos valor a un aprendizaje que no me va a traer como un ROI, como el retorno a la inversión de manera instantánea. Y en realidad hablar de aprendizaje, hablar de emociones, hablar del cuerpo, que es otra cosa que nosotros no hemos hablado. Yo sé que tú cultivas mucho el cuerpo y el diálogo que tú misma te puedes tener con tu cuerpo. Y la cantidad de información que eso trae para la vida, para tomar decisiones, es enorme. Es enorme. Mira, lo que me hablabas de esto del aprendizaje, como que no puedo dejar de vincularlo con el niño. El niño que está abierto, que no sabe, que está descubriendo el mundo, que está absorbiendo. Cuando decimos, los niños son como una esponja y pueden aprender idiomas y qué sé yo. Y sí, un niño está como en una apertura con lo corporal, como con todo, ¿no? Y es un poco a lo mejor volver a ese estado de encanto, claro, de curiosidad y de permitir recibir. Y eso es tan valioso cuando nosotros miramos a la actitud del niño, porque básicamente es una persona, es un ser humano que no tiene muchos enemigos del aprendizaje, está abierto
a recibir la información, a quedarse con la información y a experimentar, que es otra cosa que nosotros no hacemos, no nos atrevemos a probar, a experimentar. Es que si pruebas y la cagas, ahí viene... No hay una segunda oportunidad, sí. Claro, ahí viene el fracaso, lo has hecho mal, tú no sirves para esto, no tienes dedos para el piano y venga, a otra cosa mariposa. Tal cual. ¿Y qué nos muestra eso? Ese es como a la base es el mismo discurso de escasez que tiene esta sociedad. Cuando hablaba de que no hay oportunidades, también esto es cuando, por ejemplo, tú tienes, no sé, 12 años, ya tienes que empezar a pensar cómo te vas a preparar, porque a los 17 años vas a tener que elegir una carrera que se supone que es para toda tu existencia y no puedes fallar, no te puedes equivocar en esa elección. Y eso es una tremenda mentira, eso es un cuento que nosotros nos contamos y que en realidad puesto en la práctica y viéndolo, por ejemplo, lo llevamos al mundo empresarial y los grandes ejemplos de grandes emprendedores fracasaron en la universidad. No sé, Steve Jobs, sin ir más lejos. ¿Ah, sí? Ah, claro. Qué bien. ¿Qué le pasó? Bueno, Steve Jobs finalmente no terminó la carrera que él empezó porque, entre otras cosas, no respondía a la lógica o como él veía el mundo y lo que él necesitaba aprender. La propuesta de aprendizaje que se le estaba entregando no era concordante con lo que él necesitaba. Entonces, una de las primeras cosas que decide es que él se va a armar como su propia malla y empieza a estudiar cosas que no necesariamente tenían que ver con la carrera, pero que después, vista en el resultado de su producto, fueron muy significativas, como por ejemplo, Steve Jobs, cuando crea este primer computador, ¿cierto? El Mac, una de las grandes novedades que tiene este computador es que trae fuentes, que trae letras diferentes. ¿Sí? Antes de eso, lo que tú podías era un solo tipo de letra monocromática, y el primero que propone que podríamos nosotros tener en un ordenador distintos tipos de letras es él. Y eso viene de precisamente cuando estaba en la universidad, se puso en un curso que tenía que ver con la gramática, con escribir, con dibujar letras diferentes. Entonces, él de una u otra manera empieza a hacer caso de qué es lo que él escucha del entorno. Y eso es muy importante. Muy importante. ¿Sí? Muy importante porque se escucha a sí mismo, qué escucha de afuera, a quién escucha. De todas maneras. Y ahí, por ejemplo, también la invitación de las personas a escuchar su intuición. Hablar de intuición, uno dice, ya te pusiste así como esotérico. ¿Sí? Esotérico. ¿Ah? Tírame te el pusiste tarot. espiritual, te pusiste chamán. Claro, y en realidad, quieramos o no, es una app que todos tenemos instalada, la intuición. Y esa app se va a ir desarrollando y va a ser cada vez más efectiva en la medida en que más la utilicemos, más escuchemos nuestra propia intuición. ¿Sí? Sí. Y por lo tanto, también que a veces en los yo siento que con la intuición a veces hay una también como un autojuicio, no, eso no va a ser así, como que yo tuve una intuición de algo, ya sea en el amor, en diferentes aspectos, pero después automáticamente, no, si yo debo estar equivocada, no voy a hacer caso, y sientes eso del dolor de guata, algo que no, sabes que no es, o al revés, sabes que sí es, pero dices, no, debe ser tonterías, deben ser tonterías, como que lo banalizo. Sí. Y en vez de, bueno, sí, yo siento volver que a recuperar. una oportunidad para poder distinguir qué es eso, ¿Sí? También tiene que ver con el escucharnos a nosotros mismos, escuchar lo que hablábamos, escuchar el cuerpo, escuchar las emociones, Sí. porque una vez que nosotros alcanzamos una sintonía más fina, ¿Sí? podemos determinar si ese mensaje que nos está llegando es un mensaje desde la intuición, Sí. o es un mensaje desde un enemigo del aprendizaje, que es, por ejemplo, el pesimismo. Sí. ¿Sí? El pesimismo tiene una trampita. El pensamiento pesimista se disfraza, se pone el traje de la objetividad. ¿Cómo lo hace? Porque te entrega datos. Por ejemplo, de cada 10 emprendimientos, 9.5 fracasan. Sí. Entonces, ese dato, Sí. que es muy objetivo, Sí. ¿sí? Solo sirve para apalancar Sí. mis propios temores. Y ahí yo digo, si ese 9, seguro que yo estoy dentro de ese 9,5 y voy a fracasar, así que ni siquiera lo intento. Tal cual. Entonces,
esa es la trampa del pesimismo, se disfraza de objetividad, porque Sí, usa sí. números, usa datos. Sí. ¿Sí? Que son tan importantes en el día de hoy, los gráficos. Hoy día la guerra comercial de Estados Unidos con China, Sí. se está desplomando los mercados, Sí, 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 China sí. está bajando el valor Sí. del yuan, entonces resulta Sí. que va, y es un mundo catastrófico, Catastrófico. y que sí, pero si nosotros lo vemos en las escalas en las que nos movemos, también es un mundo de enormes oportunidades, ¿sí? Porque frente a la incertidumbre, los dos movimientos más grandes son me escondo Sí. o salgo a ver qué más hay. Y ahí precisamente es donde surgen grandes emprendimientos que se hacen cargo de los quiebres que la sociedad va teniendo y que nadie tiene cómo atender, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, veíamos hace algunos años atrás la crisis que teníamos respecto de la movilización pública con los taxis, que en Chile y me imagino que en muchas ciudades de Latinoamérica cobran lo que quieren, en muchos casos. Y estábamos como un poco a merced de los taxistas, hasta que alguien se hace cargo de este quiebre y de otros más, y crea una app, ¿cierto? Cabify u otra, que precisamente pone en contacto personas que te pueden movilizar con personas que necesitan movilización y transparencia. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Y surge un nuevo modelo o sea, la de negocio. creatividad, nuevas ideas, nuevas mentes, nuevamente. Sí, sí. Entonces, todos los negocios surgen desde hacerse cargo, desde la escucha, desde escuchar qué es lo que te dice el entorno, qué es lo que te dice tu intuición y qué es lo que te pasa a ti. Hay muchos ejemplos de emprendimientos que surgen desde quiebres personales, desde pequeños problemas personales, no sé, mismo Netflix, que es tan conocido. El origen de Netflix es que uno de los creadores simplemente no puede entregar una película en Blockbuster, se atrasa y ahí él piensa y dice, ¿por qué me tiene que pasar esto? Que yo arriendo una película y a veces me salen más caros los días de atraso, de castigo, Sí, por me devolverla, acuerdo que me pasó más de alguna vez. que el valor de la película misma. Sí. ¿Sí? Y a partir de ese quiebre empieza a mirar algún modelo que después termina siendo Netflix. ¿Sí? Entonces, no sabía esto de Netflix, mira. Entonces, Yo ¿cómo pensé que nosotros- había nacido por esto de Cuevana y estas otras como sitios online piratas. Y entonces como que salió uno que era Claro, pero era pagado y que estaba bien ahí. bueno, en realidad el quiebre tiene dos uniones. Tiene esta y un modelo de negocios que ellos habían experimentado antes que tiene que ver con otro mundo. Ellos estaban pensando en el mundo de las citas online. Entonces, ¿cómo facilitar citas online? Sí. Tenía que ver precisamente con establecer alguna interfaz que permitiera que las personas grabaran como sus propios audios, sus propios videos presentándose. Sí. Entonces hicieron como todo este algoritmo para que esto ocurriera, ¿Sí? pero les pasa este otro quiebre. Entonces como que ok. juntan. Vale. ¿Sí? Pero faltó juntar al hombre y a la mujer viendo la misma película. Bueno, y después empiezan a surgir otras cosas, porque a partir de alguien que crea algo, otros crean productos sustitutos de eso, o productos que complementan las acciones de este. Y ahí entonces, todo este movimiento que nosotros podemos mirar desde la escasez también puede ser de una tremenda abundancia. ¿Sí? Qué bonito es, como que desde la escasez nace la abundancia, pueden nacer nuevas cosas, como el ave fénix, así, de la destrucción total, el renacimiento. De todas maneras. Y yo creo que esa es también la Y que a veces es invitación. necesario también, que rompamos ideas que tenemos ahí tan arraigadas y que nos sujetan y nos aprisionan, estamos a veces encarcelados y es como, qué bueno que venga ahí algún remezón, que en el momento mismo lo vemos fatal, y de ahí surja algo nuevo, algo que... Hay una frase que cuando estábamos estudiando coaching, a mí me enamoró, y es el desafiar los juicios. Los juicios son aquellas ideas preconcebidas que tenemos de las cosas, de todo. Nosotros tenemos un juicio. Y no, yo juicios... de nada. Yo de nada. Yo te contara la cantidad de juicios que he tenido y que he tenido que romper. De tantas cosas. Tantas. Y tener la oportunidad. O sea, te diría más. Sí. Yo soy una antes de estudiar coaching y una después de estudiar coaching. Estuve en proceso ahí en el coaching de esto de los juicios y me gustó tanto decir, sí, qué bien, tantos años yo ahí construyendo pilares que sostenían mis juicios y de repente, a la
mierda. ¿Para qué? Y qué rico. Es una sensación, pero de... y no pasa nada. No pasa nada. Pero de primero la mente es como, no, ¿cómo vas a hacer eso? Si rompes con todo eso, no sé, viene esta mirada juiciosa externa de que te van a, no sé, eliminar. Y no pasa nada. Y la gente te acepta igual. Pero lo más importante es aceptarse uno. Aceptarse uno, escucharse y desafiar aquella creencia que establece que yo no puedo hacer eso, no puedo aprender eso, ¿sí? No, es que yo soy psicólogo y resulta que me quiero tirar con un emprendimiento de vender manzanas deshidratadas, es que no tengo ningún conocimiento. Bueno, pero soy un ser humano que, entre otras cosas, me encantan las manzanas y tengo, por ejemplo, muchos elementos sociales que me permiten abrir mercados para las manzanas. Yo no necesito ser experto en todo para poder abrir. ¿Y qué pasa cuando yo no soy experto en todo? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿A qué puedo recurrir? Mira, yo creo que a dos grandes fuentes. Uno es generar networking. Nosotros en general tenemos una vasta red de personas conocidas, queridas, que no usamos para nada que no sea, no sé, convocarnos a una fiesta, un asado. Ojalá que haya menos asado, aprovecho de hacer ahí un poco de propaganda, que podemos tirar algunas otras cosas a la parrilla que no sea carne. Pero volviendo a este otro tema, en general nuestro networking... Podemos tirar manzanas si hacemos manzanas asadas. Manzanas asadas, sí, o berenjena, en fin, hay tantas cosas que se pueden tirar a la parrilla que son tan ricas. Y estas personas, esta red de personas que tenemos, nos pueden acompañar en aquellas cosas que nosotros no sabemos. Ahora, ahí está el tema. Tenemos que aceptar que no sabemos. Y eso es un problema. Porque a nosotros, históricamente, esta sociedad, esta mirada occidental de ver el mundo, lo que nos pide es saberlo todo. Estar permanentemente puesto en la respuesta, respondiendo a las cosas que nos pregunten, a lo que sea. ¡Qué responsabilidad! Además de monótono, aburrido. O sea, incluso como padres también a los niños, cuando los niños te preguntan y casi que uno tiene que saberlo todo. Claro. Joder, por suerte existe Wikipedia. Siri, Google. Y eso es lo otro, tenemos muchos recursos tecnológicos que nos pueden acompañar a descubrir cosas. Sí. Y también ahí está el atreverse. Primero, a declarar ignorancia, a decir, esto no lo sé. Segundo, atreverse a pedir ayuda. Es humildad, primero, ¿no? Como conectarse con la humildad, con el aprendiz nuevamente. Con el aprendiz, claro. Y volviendo a nuestra conversación con ese niño que no tiene el juicio de decir, no sé. ¿Sí? Que no pasa nada con decir no sé. Al contrario, muchas veces... Qué rico veces no saber, no te sé. invita a descubrir juntos, a aprender juntos. Entonces es activar este networking, activar la red. Y la red es aquellas personas que te rodean. O sea, si tampoco es que a mí no me conoce nadie. No necesitas ser un súper famoso para tener un networking poderoso. Muchos de nosotros tenemos grandes networking dentro de nuestra red de amigos, red de familiares. Y que en muchos casos están disponibles a acompañarnos. Incluso en estos grupos de WhatsApp tú puedes decir, alguien sabe, alguien me puede ayudar, y siempre a lo mejor puede haber alguien que está disponible y feliz incluso de sentirse, que le pidan y sentirse útil a lo mejor. De todas maneras. Y otra cosa, por ejemplo, acompañar. Nosotros en general, y yo he visto mucho en Facebook, en las redes sociales, que le damos caña a los millennials, ¿sí? Que son llorones, que son inconformistas, que no les gusta nada, que son flojos. Tenemos un montón de juicios respecto a como la mirada millennial. Sí. Pero cuando yo miro el comportamiento más grande de los millennials, lo que veo es que son enormemente colaborativos. Enormemente colaborativos. Y por lo tanto generan impacto de manera mucho más rápida, más consistente y más sostenible en el tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es algo que todas las demás generaciones anteriores, yo creo que podemos aprender de ellos. ¿Cómo es los procesos colaborativos que ellos generan? Que si te fijas, los generan desde un lugar muy genuino, muy desde la gratitud, desde aquello que no se cobra, de lo gratis. Y que después termina siendo también grandes negocios. ¿Sí? Nosotros vemos hoy día en el mundo millennial. O sea, que es interesante eso, no ver ahora siempre el producto, el dinero, porque muchas veces también tenemos esa mirada de pero ¿cuándo voy a recibir la ganancia? Claro. Y bueno, quizás la ganancia viene después o viene desde otros lados, pero estar ahí, comenzar y hacer unión.
la unión hace la fuerza, dicen por ahí, ¿no? Y también es dónde tú vas a poner tu energía, qué es lo que tú le estás contando a tu entorno, y lo podemos ver desde dos puntos de vista bien distintos. Si tú lo quieres ver como desde un punto de vista más del universo, de declarar al universo lo que tú quieres, es muy poderoso. Muy poderoso. Y si no te cierra la unión, no te queda cerca en la declaración universal, míralo también desde el ser oferta. Como yo, como ser humano, que me rodeo de otros, le cuento a mi entorno en lo que estoy. Y cómo, sí, son dos miradas para el mismo efecto, que es definitiva echar a correr la bolita. O sea, una vendría a ser declaro, ¿no? Que a veces es como, la declaración muchas veces es más bien negativa, ¿no? Yo no sirvo, yo no puedo, yo bla, bla, bla. Y en vez de eso es como, yo sí quiero, me encantaría ser cantante. Claro. Bueno, en este caso estoy un poco fuera de mi realidad, pero bueno, algo que sí se acerque, ¿no? Y después la oferta es decirle a la gente, bueno, podríamos decir, ¿no? Yo ahora estoy en el mundo de la radio. Estoy aquí en la radio y quiero eso, quien quiere participar, quien quiere, me oferto a los demás, ¿no? Una cosa así. Y mira, y me voy a colgar de este ejemplo que tú lo tiraste un poquito al azar, pero el ser cantante. Sí. Hay mucha gente que le encantaría tocar un instrumento o cantar. Sí. Y dice, no, yo soy malo para esto. Y la primera pregunta que me surge es, bueno, ¿y alguna vez lo estudiaste? Bueno, en cada cumpleaños feliz trato de ponerle el mayor... Sí, pero... La mayor energía y la verdad que al final suena fatal. Ahí está nuevamente el enemigo del aprendizaje, que es no tengo tiempo o no soy bueno para esto. Dado quien soy, no puedo aprender. Ese es un enorme enemigo del aprendizaje. ¿Sí? Hay gente que trae... O sea, que puedo ser cantante. Pero por supuesto que sí. Solamente tengo que estudiarlo. Tú el mundo del reggaetón te muestra que casi cualquier persona puede ser cantante. Oye, es verdad. El otro día mi hijo me mostraba incluso una aplicación que parece que tú dices cualquier cosa y luego la aplicación te la... No sé cómo se llama esto, masteriza, te pone ahí músicas para acá, pero es que cambiaba totalmente. Claro. Me mostraba un chico y el A y el B y era impresionante. Y en la historia... Yo ahí la rompo. En la historia musical tenemos miles de ejemplos de personas que tienen grandes dones y quizás el don de esa voz afinada que nosotros esperamos no está. Y aún así... Venden disco y venden disco y venden disco. Incluso puede ser que a lo mejor esta misma persona que armó esta aplicación fue a raíz de que él mismo sentía que cantaba mal y a lo mejor de ahí hizo todo un negocio que ahora, claro, de su propio fracaso o su propia anhelo fue lo que hizo. Entonces también la invitación es, eso que me cautiva, explóralo. Conócelo, declárate aprendiz, acepta que no lo sabes y que por el contrario, te encantaría conocerlo. Y desde ese lugar más grande, desde una emoción que te pueda servir, conectarte con el asombro, conectarte con la incertidumbre. Que son aquellas cosas que te van a permitir un aprendizaje desde el gozo. Un aprendizaje desde un lugar que sea distinto, que sea más bonito de vivir. Porque si yo me pongo en el aprendizaje desde el deber, es lo más castigador del mundo, es súper fome. Lo que pasa es que yo creo que también desde el colegio nos enseñan un poco eso, ¿no? Como desde que ojalá se cambiara desde chiquititos esa mirada, ¿no? Que el aprendizaje sea desde el gusto de aprender, claro. De leer, de hacer, claro, con esto de las evaluaciones, de las notas, de tantas exigencias que hay, eso nos va quitando un poco el goce. De todas maneras, y es como... Hoy día yo siento que estamos en una crisis del aprender y estamos enfrentados a un modelo del aprender que viene, yo te diría que tendrá unos 200 o 300 años y es este aprender desde lo informacional, desde el dato, desde el conocimiento que es duro, que te es dado en una sala de 45 personas con un profesor adelante, que te tratan por el apellido, que... El único valor que tiene tu estancia ahí es que puedas responder en tiempo y forma exactamente lo que se te preguntó y punto. Nada más. Y ese es el aprendizaje que nosotros valoramos, ese es el aprendizaje. De hecho, yo he escuchado a muchas personas decir, no, mira, yo estoy buscando para mi hijo un colegio que sea bien estricto.
cosa que él aprenda de chiquitito cómo es la vida. Sí, Y yo digo, pobre ser humano, sí. o sea, ¿qué le estamos enseñando? Le estamos enseñando como del rigor de la vida. Sí. Nosotros no vinimos a este mundo para estar en el rigor. Qué agotador. Yo una vez conocí a una madre, imagínate, que me decía que venía, que ya a veces se subía al autobús, que está bien que se suba al autobús, pero que habían asientos, pero ella no dejaba a su hijo sentarse, tenía 6 años, para que sintiera y esta cosa dura de la vida. Claro. Y se fuera de pie 1 hora de viaje ahí, para que experimentara eso, porque luego no se sabía qué le podía pasar en la vida. Eso lo hacía la madre, por opción. Y si te fijas ahí, la motivación de la madre es desde el amor, porque claramente ella lo que está pensando es en entregarle un aprendizaje a su hijo que le va a permitirse como fuerte en un mundo hostil. Sí. Y ahí está nuevamente el desafiar ese juicio. ¿Por qué en el mundo de esa madre es tan hostil, es tan duro, que un niño de 6 años tiene que aprender primero a sufrir antes que otras cosas? ¿Sí? Seguro que ella, claro, ella lo ve desde ese lugar, Desde ese lugar, habría que también ver ahí que cuáles han sido sus vivencias. Y desde una motivación genuinamente buena, preocupada, desde el amor, ella está haciendo esto. Y ahí es donde yo digo, François, nos faltan conversaciones. Nos faltan conversaciones. ¿Sí? Nosotros, en la medida en que como seres humanos empezamos a dialogar, se nos abre literalmente un mundo nuevo ante nuestros ojos. Sí. Hay muchas conversaciones que a muchas personas le han cambiado la vida. Y nos faltan. Por ejemplo, esto que trae esta niña Greta. Con lo rico que es conversar, ¿no? Sí. Apagar el celular, dejarlo en modo avión y realmente mirarse a los ojos y bueno, y escucharnos y aprender. Porque allí en el fondo está todo eso, las emociones, ahí todos tenemos algo que aportar, todas las personas son ricas en entregar algo nuevo a nuestras vidas. Y cómo nosotros podemos ir rescatando aprendizaje de todos los seres humanos que nos rodean y de todos los seres vivos en general. Te nombraba hace poquito Greta, esta chica sueca que está ¿verdad? En un movimiento ambiental enorme. Sí. ¿Cuánto ella nos puede enseñar? ¿Sí? Y si nosotros miramos con ojos del 1800, decimos, esta es una persona que tiene algún déficit del espectro autista y por lo tanto no tiene nada que decirle a la sociedad porque está enferma. ¿Sí? Sí. Y esa es una forma de mirar el mundo, que gracias a como hoy día hemos venido haciendo, está cada vez siendo menos fuerte hoy día. Bueno, y ahora hay en Chile una chica que también está generando el mismo movimiento de Greta. Acá. Y esas cosas, por ejemplo, las trae todo este mundo que también es como el millennial, el selenial, donde el concepto de igualdad da para que, por ejemplo, esta persona que, no sé, 50 años atrás le hubiéramos puesto una etiqueta y no le hubiéramos dado ningún valor a lo que dice, a que hoy día haga un movimiento de nivel mundial, que sea esté nominada al Premio Nobel de la Paz, que recorra el mundo dando cátedra y que le plante cara a líderes mundiales de las economías más poderosas del planeta. Eso es el mundo mirado desde la abundancia, desde cómo un solo ser humano pequeño en edad, ¿cierto?, nos puede enseñar tanto y de verdad puede hacer tantas cosas. Y no solamente ella, hay muchos casos, muchos ejemplos de personas que atreviéndose a hablar y a tener conversaciones pueden cambiar las cosas. Mencionaste etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? ¿A qué le llamamos etiquetas? Las etiquetas son aquellas títulos o sobrenombres o motes que nosotros le vamos poniendo a las personas que nos rodean. Hay algunos que son muy elementales, alto, bajo, gordo, flaco, otros feo, bonito, pero después ya empezamos a poner otros que son más complejos, ¿sí? Inútil. Adjetivos calificativos que te empiezan a... Que uno y muchos de aquellos uno se los compra para sí mismo. Sí. O sea, me los creo. De todas maneras. Por ejemplo... Me he visto de esa etiqueta. Y hay etiquetas que, teniendo como un tono malo, igual la sociedad las acepta más
como por ejemplo enojón. Enojón es una persona que permanentemente se conecta con la molestia, con el enojo, con la rabia. Pero en general que digan, no, mira, sabes que este gerente es enojón, no está tan malo. No, porque tiene autoridad. Porque tiene autoridad, sabe decir no, pone poner límites, límites, claro. ¿Sí? Sí. Pero si en la misma empresa decimos, mira, este otro gerente es cariñoso. Ah, no, espérate un poco. ¿A qué te referís con cariñoso? Claro. ¿Es acosador? Claro. ¿Sí? Entonces, como sociedad tenemos mucho más a la mano algunos elementos emocionales que tienen que ver con expresar desde la fuerza. Y eso igual tiene como una especie de connotación positiva. ¿Sí? Sí. Y aquellos que... o sea, la vulnerabilidad, estos espacios, cuando hablábamos de lo emocional, claro, la sensibilidad... mucho más castigado. Está más excluido. Claro, no está totalmente. bien visto. Totalmente. Y eso es algo que nos autoinfligimos. Porque nosotros somos testigos de los programas de coaching u otros programas que te invitan a la exploración personal. Muchas personas que toman estos programas dentro de lo que nosotros entendemos por éxito lo han alcanzado en términos de lo económico, en términos de los bienes materiales. Y vienen con una enorme mochila de dolor. Entonces ahí también la promesa apalancada desde esta mirada del consumismo, del neoliberalismo que nos dice en la medida en que tú vayas teniendo éxito material, todo lo demás se te va a ir dando. Claro. Se cae a pedazos, o sea... Sí. Nos han engañado. ¿Sí? Sí. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, todo esto es una gran maraña. ¿Y a quién le hago caso? ¿A quién escucho en esto? Yo les diría a ustedes mismos, a su guata, a la barriga, a su corazón. Y si necesitan algún maestro y tienen la fortuna de tener niños pequeños cerca, ahí tienen. Los niños son grandes maestros de lo genuino. Qué bonito, sí, estoy de acuerdo. A mí mi hijo me ha enseñado que no me ha enseñado. Y yo se lo digo, pero es mi maestro. Sí. Yo no hubiese aprendido, te diría, cosas que aprendió con él, como la paciencia, la contemplación. Atreverse a reír, por ejemplo. Y a expresar con todo el cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, Claro. Un niño está contento y... Está conectado. ¿Ya tenemos que ir terminando? Quedan 5. Uy, se nos pasó volando. Se nos la pasó hora. volando. Sí. Está rica esta conversación. Buenísimo. Vamos a tener que juntarnos de nuevo. Cuando tú quieras, yo encantado. Ahí podemos hacer un asado con las manzanas asadas. Sí, de todas maneras. Y reír y seguir compartiendo. Bueno, Andrés, la verdad que ha sido rico este viaje contigo, volviendo a los inicios del descubrir, del aprendizaje en la vida y el abrazar las emociones. Es como rico, como que me encanta eso de emociones, lo siento así como una nube, como que me da sensación de libertad, de paz. Sí, bueno, yo estoy súper agradecido de tu invitación, François, y encantado de verte. Hace un rato que no nos veíamos en vivo y en directo, sí. Nos estamos viendo siempre por las redes. Sí. Y agradecer el espacio y a las personas que están escuchándonos también, darles las gracias por acompañarnos en este rato y ojalá que se hayan quedado con algunas preguntas. ¿Y algún cierre, algo con lo que quisieras terminar, como un mensajito, dejarnos ahí con algo que podamos inspirar y llevarnos a la casa? A mí me encantaría dejar los invitados, invitadas, a conectarse con el no saber. Con el no saber. Con el no saber. Es un enorme desafío, pero abre muchas oportunidades para aprender algo nuevo. Desde esa simple declaración, atreverse a decir, no sé. De todas maneras, los invito a que se queden ahí. Y lo otro, a parar. A parar. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el comportamiento de las compañías en general frente a una crisis, el primer movimiento es ¿qué más tenemos que hacer? Muy pocas veces un gerente se pregunta ¿qué menos tenemos que hacer? Y quizás ahí está la solución a los quiebres que están teniendo. O sea, estás dando el inicio de una nueva entrevista. Esto es como un continuará. Me encantó el tema. O sea, parar. Me parece maravilloso lo que nos has dejado.
Así que quizás te voy a ver por aquí de nuevo para que ahondemos en este nuevo tema. Y bueno, y a vosotros muchísimas gracias por escucharme, por escucharnos, escuchar a Andrés Recabarren, escucharme a mí, seguirnos en este nuevo programa nuevamente, lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 en Radio Lab Chile, la radio online para emprendedores y el crecimiento personal. Eso. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.